Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Estamos de sábado, estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, hoy con un interés grandísimo, espectacular, de destacar una maravillosa noticia que tiene como escenario el departamento de Antioquia, que tiene como punto particular los bosques del norte de esta región, porque allí se está planteando, está dado un refugio esperanzador para especies como el oso andino, el emblemático oso andino que debemos seguir protegiendo en Colombia. Estoy hablando de una investigación, de un estudio que se llevó a cabo en esta región del país y que hoy vamos a profundizar porque, sin duda, este es un elemento positivo que contribuye a la conservación de las especies. Pues bien, saludamos a Paola Pulido. Paola es investigadora adjunta del Instituto Humboldt y Paola, en buena hora esta gran noticia. Muy buenos días, bienvenida a Planeta Caracol en Caracol Radio. Hola Fidel, muy buenos días. Qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que compartas estos minutos con los oyentes de Caracol, de Planeta Caracol, porque sin duda hay preocupación por lo que está pasando con cantidad de especies que han visto perdida su hábitat, sus corredores biológicos. Pero ¿cómo comenzó esta travesía? ¿Cómo lograron este trabajo, esta investigación de la mano, por supuesto, del Instituto Humboldt en esta región del Parque Nacional Natural de Paramillo? Bueno, te cuento, esta investigación se realiza como parte de la línea de investigación en gestión de los recursos genéticos del programa de ciencias del Instituto Humboldt. Y es un proyecto que se titula Preservando, Gestionando y Restaurando la Biodiversidad Colombiana a través de la innovación responsable, que se llama Grow Colombia. Y con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues comenzamos a trabajar para generar información relevante para asesorar decisiones de gestión del oso andino en Colombia. Entonces, es nuestro interés, pues, recolectar muestras genéticas no invasivas, que son muestras de pelos y excrementos, porque, pues, a veces el oso, o muchas veces el oso es difícil de ver. Entonces, nosotros queremos hacer un estudio de la genómica poblacional, de la genética de la especie, pues, para entender cómo cómo están las poblaciones actualmente, cuál es su estado de conservación. Sí, mira, te comparto una experiencia recientemente en Chingaza. Me di a la tarea, con un frío tremendo, había lluvia, de buscar un oso andino. En efecto, lo logré avistar, pero a unos, 400 metros, y las pistas comenzaron, Paola y oyentes, en donde comen ellos, ¿no? Que empiezan a despencar. Claro. Y también vi una osera donde se acuestan a dormir. Y qué especie tan maravillosa, sin duda, una especie increíble. Y claro, por supuesto, ellos, por ejemplo, en la región de Paramillo, se rascan la espaldita con los árboles y allí empiezan la toma de muestras. Los excrementos también dan una buena pista de este tema genético. Es cierto, no, pues qué suerte tuviste, en realidad es fantástico, es una experiencia maravillosa, pero claro, como es muy pocas las veces que podemos verlo, y pues para estudiarlo necesitamos de este tipo de muestras, ¿no? De los pelos, de los excrementos, más que todo en el área en la que yo trabajo, que es en la genética de poblaciones. Entonces, pues, por ejemplo, precisamente, claro, en Chingaza tuvimos la oportunidad de ver en unas cámaras trampa cómo se rascaba en una trampita de pelos y todo, y bueno, ahí dejó la muestra para el laboratorio. En el caso de Paramillo, lo que nosotros hicimos también fue colocar cámaras trampa, no tuvimos la oportunidad de colocar las trampas de pelo, pero verificando los rastros, las señales que deja el oso en su hábitat, pues pudimos recolectar muestras de excremento y a partir de ahí estamos haciendo los análisis genéticos y obviamente pues tenemos el video que les mostramos en la nota. Correcto, ese video lo vamos a compartir con los oyentes de Caracol Radio, este trabajo liderado por el Instituto Humboldt, con la colaboración, por supuesto, de Parques Nacionales Naturales, un video donde se ve un oso adulto, ¿no? Y, bueno, un oso en buenas condiciones, Paola.
Sí, es verdad, se ve que está bien, a Ujú. pesar que nosotros nos dimos cuenta en campo que pues hay cierta poca conectividad entre los fragmentos de bosque, Sí. entonces hay un poquito de angustia, por decirlo Ujú. así, desde el punto de vista del biólogo, que pues no hayan suficientes caminos, senderos Ujú. que estén conectados y permitan que la especie se mantenga en estas áreas. Pues nuestro interés es ese principalmente, ¿no? Poder estudiar las poblaciones, cómo están conectadas entre ellas, Ujú. para poder pues informar sobre el estado de flujo genético, conectividad en el paisaje y de manera que las poblaciones estén bien. Para nosotros fue un hallazgo fantástico, Total. el primer registro en el occidente antioqueño, Ujú. en el municipio de Peque, y pues esto fue también gracias a la colaboración de los entes regionales, locales, la alcaldía de Peque, la UMATA, los funcionarios de parques nacionales que nos dijeron, bueno, son estas áreas que aunque pequeñas y en la área de amortiguación del Ujú. parque, pues posiblemente podemos tener la oportunidad de ver el oso y efectivamente. Qué buena suerte tuvieron. Fueron cámaras trampa, ¿no? Ubicadas en dos sectores de la denominada área de amortiguación del Parque Nacional Natural de Paramillo. Allí hay unos parches interesantes, grandes bosques altoandino y páramo, por supuesto el hábitat del querido oso andino. Y quiero consultarte, pura curiosidad, del análisis genético del pelito, de los pelos de los osos, también de sus excrementos, ¿qué información han logrado ya captar o qué información se podrá captar? Podemos, por ejemplo, allí identificar riesgos para la especie, características, fortalezas, no sé, desde tu experticia, desde tu experiencia, Paola. Pues mira, actualmente estamos analizando las muestras en el laboratorio, son poquitas, Ujú. pues porque fue súper difícil de conseguirlas, y son muestras en las que estamos evaluando la calidad del ADN que dejó el animal en esa muestra. Ujú. Esperamos que obtener una muestra de buena calidad que nos sirva para poder hacer inferencias sobre, por ejemplo, el sexo de ese individuo que dejó la Ujú. muestra, cuando esperamos volver para obtener un mayor número de muestras y poder entender, por ejemplo, la diversidad genética de la especie en esa área, poder entender los niveles de, por ejemplo, endogamia, si hay cruce Ujú. entre primos, por ejemplo, o no Sí. lo hay, o están bien. Entonces, con todo eso se puede hacer inferencias sobre qué también está la población en términos de su resiliencia. Entonces se necesita que los niveles de diversidad genética pues sean relativamente altos, que los niveles de endogamia sean más bajos. Son todos esos valores en genética de poblaciones que nos ayudan a entender cómo se mantiene la población. Hasta hoy Y no, eso es lo que esperamos. exactamente, Paola, hasta hoy no había mucha información sobre el oso andino allí en esta región del norte, estos bosques del norte del departamento de Antioquia, por lo que este hallazgo y el trabajo que ustedes están adelantando del laboratorio es supremamente valioso. Pero mira que tengo una consulta. Recientemente en la zona cundiboyacense, sí, en los páramos han avistado osos con gemelos, o sea, la osa y va con dos bebés gemelos. ¿Es habitual? ¿Cuántos osos pueden Sí. tener? ¿O qué está pasando allí? No, pues no es tan común, Ujú. pero sucede, sí, efectivamente. Y pues es una gran sorpresa, pero es un buen motivo pues para decir que de pronto, pues nada, tienen la posibilidad de dar estas dos crías. Esperamos pues que se encuentren saludables y estén bien y que pues nada, que estén conectados los bosques de manera que les Ujú. permitan aprovechar y usar muy bien el hábitat. Exactamente. Óyeme, ¿qué es un estudio de estructura genómica? ¿Cómo se lo podemos plasmar a Okay. los oyentes? Sí, pues mira, cada individuo tiene un perfil genético. Ok.
Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, que tenemos una información genética y cuando tú evalúas en el caso de varias poblaciones, a veces es común que tú puedas conocer, por ejemplo, bueno, esta es la información genética que tiene un individuo y después sacas la información genética que tiene el otro y después el otro y después el otro. Y con esa información lo que tú haces es comparar y, por ejemplo, en algunos casos tú puedes evaluar porcentajes de similitud entre una población con cierto número de individuos con la siguiente y con la siguiente. Entonces, por ejemplo, en el caso y entonces eso es más o menos como la estructura, cómo se observa. Por ejemplo, en el caso de las zonas híbridas, que es cuando, por ejemplo, tenemos poblaciones que son, por ejemplo, de especies diferentes, pero que no han alcanzado su nivel de diferenciación. La estructura genética en esas zonas híbridas te muestra que individuos en el medio o en contacto entre las zonas híbridas cambian, tienen el porcentaje de una especie y el porcentaje de otra especie. Entonces, eso es como una inferencia de las estructuras. En el caso del oso, pues no vamos a ver nada de híbridos ni nada de eso, pues porque solamente tenemos una especie en Sudamérica, pero, por ejemplo, en el caso de los osos del norte de América, ahí nosotros sí hemos visto que la estructura genómica nos ha demostrado que hay hibridación entre especies de osos que entran en contacto, como el pardo y el oso polar. Entonces, en Colombia, cuando queremos decir que queremos evaluar la estructura, es como queremos decir, bueno, cómo están, por ejemplo, entre las poblaciones del occidente, de la cordillera occidental y las de la cordillera central. Entonces, de pronto, si hay alguna pequeña diferenciación que uno diga, bueno, mira, están teniendo flujo genético, ¿no? A pesar de que, bueno, es la misma especie, etcétera. Entonces, son como ese tipo de datos interesantes para evaluar después de la estructura el flujo genético, todo ese tipo de cosas. Y es muy, muy importante que haya conectividad entre las poblaciones, porque si las poblaciones no están conectadas, a las que están muy ausentes y desconectadas, a futuro pueden tener riesgos de extinciones locales. Y que no pase. Entonces, y eso es lo que no queremos que pase. El oso es supremamente importante porque en realidad es nuestro guardián también del agua. O sea, para nosotros como humanos es muy importante el agua, para las otras especies también. Y el oso se mantiene en lugares en donde permite que haya también esa conectividad del agua, ¿no? Que los bosques se mantengan saludables y todo eso. Entonces, la conectividad es clave. Claro, es el guardián del agua, qué bonito. El jardinero también, ¿no? Porque exacto, llega y procesa sus semillas, hace su popó y bueno, ahí va sembrando. Es el gran jardinero, nuestro oso andino. Mira, se puede catalogar que el oso andino es primo del pardo, tiene alguna relación genética con el polar, quizá también alguna proximidad con el panda, porque mira que son diferentes, ¿no? El pardo es carnívoro y nuestro oso andino es un bacán vegano y obvio carroñero en algunos casos, pero ¿están relacionadas estas especies? Pues mira, están dentro, o sea, son en el árbol evolutivo, sí, están emparentados, pero son de géneros diferentes. Okay. El oso es Tremarctos ornatus, o sea, el género Tremarctos, y los que me acabas de comentar son del género Ursus. Ok, y ahí es donde está la diferencia. Entonces, ahí son géneros distintos, pero en la historia evolutiva de estas especies, pues compartieron en algún momento un ancestro común. Qué interesante cómo estamos aprendiendo contigo, Paola Pulido, investigadora adjunta del Humboldt, del Instituto Humboldt, que junto con Parques Nacionales Naturales, allí en los bosques del norte de Antioquia, municipio de Peque, una zona interesante que se debe conservar aún más al avistamiento de este maravilloso oso, un video que ustedes van a poder observar aquí en Caracol Radio, en nuestra página web y redes sociales, porque Paola, toda esta información que tú nos has compartido, sin duda, información científica valiosa que ponderamos y apreciamos en Caracol Radio, va a permitir
fortalecer las estrategias de protección de la especie del oso andino y también de su hábitat, de sus corredores biológicos, tratar de volverlos a conectar, que tengan esa fluidez para que la especie se sienta tranquila, madure y no esté en riesgo. Sí, es cierto, tal cual, así como le debas decir. Pues es más, no es tanto en el norte, es más como al occidente del departamento de Antioquia, pero que es una zona como que donde pues, se había avistado la especie con anterioridad, se tenían como algunos, pero nunca lo habíamos registrado en las cámaras trampa antes. Entonces, pues sí, para la gente de la zona, para la gente del municipio de Peque, pues es un orgullo verlo tener estos datos y pues no solamente de los sino que con las cámaras pudimos también registrar otras especies de medianos y de medianos mamíferos y pues muy chévere que existan estos datos para el municipio y para el área de amortiguación del Parque Paramillo principalmente. Ahí es donde llegamos al punto de que el oso andino es una especie sombrilla, ¿cierto? Que sí, señor. Bajo él hay una cantidad de animalitos, de especies, plantas también, y el oso es como un jefe natural, como sí, un jefe supremo, llamémoslo, y eso es muy, muy importante. Hablas tú de Peque y de la población. Creo que con el paso del tiempo, Paola, el oso andino y otras especies, hablo del puma, hablo de, no sé, la danta, han comenzado a tener un valor para la población y no una amenaza, no representan amenazas sino un valor, y eso está muy bien, aportar para ese cambio de cultura proactiva, propositiva. De acuerdo, tú mismo lo has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Para ellos es súper importante verlo como un guardián. Total. Y no como una amenaza. Total. ¿Cuándo crees, Paola, que los estudios se puedan conocer y poder, no sé, compartirlos con los oyentes? Porque son avances científicos interesantes y creo que esa labor que ustedes han desplegado allí, en el departamento de Antioquia, podría también desplegarse en otras regiones de Colombia donde se da cuenta de la presencia del oso andino. Sí, claro. Mira, nosotros en realidad pues comenzamos este trabajo hace un tiempo. Por cuestiones de la pandemia pues se nos ha dificultado muchísimo la parte de la secuenciación o la parte de los análisis, ya obtener las secuencias genéticas de estos datos que hemos tomado en campo. Comenzamos inicialmente en Chingaza, pues después, y tenemos datos de allá que también estamos analizando, después pasamos por toda la parte de los Andes del norte, también hemos trabajado desde Cauca, Puracé, Doña Juana, pues en los parques del sur hasta el norte en Orquídeas, y pues finalmente terminamos en Paramillo, donde estábamos como pensando, ¿será que allá sí vamos a tener? Porque no, y mira, entonces pues súper chévere, y ya fue la última localidad, y ahorita pues esperamos que el próximo año ya con estos últimos datos que tomamos este año, ya el próximo salgan la información genética para poder empezar a escribir los resultados. Claro, en esas cámaras trampa que tú nos comentabas, además del querido oso andino, un macho adulto, pues se avistaron en la ardilla de cola roja, un tigrillo lanudo bonito, ahí se ve claramente, la pava maraquera, el tinamú montañero, y sí. Qué chévere, tigrillo lanudo, o sea, es una zona en buena conservación, pero se puede potenciar la protección de ese espacio. Sí, importantísimo, de acuerdo. Así es. Pues bueno, Paola, yo quiero agradecerte por estar con los oyentes de Caracol Radio, por compartir con estos amigos caracoleros, tú como investigadora adjunta del Humboldt en coordinación con Parques Nacionales Naturales, compartirnos estos hallazgos, estas buenas noticias, lo que están haciendo en laboratorio y todo en pro de ¿qué? De una especie, el oso andino, y de ahí para abajo una cantidad de especies y la necesidad que debemos todos de crear conciencia para la conservación de estos ecosistemas que son la casita de estas maravillosas especies. Paola, te agradezco mucho, te deseo lo mejor, buen fin de semana y sigan adelante. Yo creo que más adelante conversamos a ver cómo evoluciona el tema de la investigación, ¿vale? Súper, mil gracias por la entrevista y por el interés en este estudio. Siempre estamos interesados en las especies. Hoy el oso andino le damos voz, pero la voz se la dio el resultado de este trabajo que vienen adelantando el Instituto Humboldt, Parques Nacionales Naturales. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.